Bueno, entonces estamos aquí de regreso con Pastor Eduardo Cáceres desde Uruguay. Nos estaba diciendo, Pastor, que luego se casó, conquistó el corazón de su esposa y ahora tienen 41 años de casados. Pero ¿por qué no regresamos al momento después de que se casaron? Desde ese momento para adelante, ¿cuánto tiempo duró para usted saber que tenía el llamado de pastorear y cómo fue ese llamado? Muchos piensan que fueron trompetas en el cielo y todo explotó, o a veces piensan que solo fue en oración. Díganos un poquito de eso. Bueno, en realidad hay un punto que tiene que ver un encuentro con Dios, ¿no? Hay un encuentro en el llamado y un encuentro con Dios, pero no quiere decir que ahí empieza el llamado, sino encuentra el compromiso. Por ejemplo, yo estaba en un campamento de jóvenes, a mí me encantaban los campamentos y fue mi primero o segundo campamento que fui y tuve una oración. Yo estaba pasando un momento en donde me sentía inquieto por la obra, por la iglesia, por las cosas del Señor, por las cosas que podíamos cambiar, y entendí que Dios me estaba hablando y sí tuve una experiencia espiritual que puede ser contable, que tiene que ver con una oración donde Dios, yo le dije, Señor, si tú me estás llamando a servirte, ¿verdad? Yo quiero decirte que quiero servirte. Pero de alguna manera Dios me hizo ver como una película. No vi una película, pero fue como ver una película. Como una visión. Como una visión en donde Él me decía, bueno, si me vas a servir, va a pasar momentos difíciles. No me dijo que iba a pasarla bien. O sea, nada de lo que yo vi ahí era bueno. Todo era del sacrificio que iba a tener. Y al final de la película hubo un silencio. Entonces, cuando yo escuché ese silencio, ¿verdad? Como entendí que era como que Dios me decía, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, heme aquí. Cuando yo dije, heme aquí, fue como algo me sumergió, ¿verdad? Como una gloria que no es explicable, no es un tema Wow. de pentecostalismo, no es como una gloria increíble. Y tengo que confesarte que ese día era el servicio que terminábamos de ahí, en el monte, era un culto en el monte. Salíamos del monte y subíamos al bus que nos llevaba 75 kilómetros a la capital, donde yo vivía, y fui llorando todo el viaje. Nadie podía hablar conmigo. Yo quería dejar de llorar y no podía parar de llorar, porque fue algo glorioso, algo sublime. Pero el llamamiento demostrativo vino al correr del tiempo, porque alguien me dijo, no te apresures a decir que tenés un llamado porque te van a usar y te van a hacer trabajar, me dijo alguien, ¿no? Sí, sí. Y yo dije, no, me van a preparar, no, yo me voy a preparar. Y en realidad sí, Dios me fue preparando para el llamado. Estuve como 10 años trabajando con jóvenes. Al siguiente año yo era el director de jóvenes de ese campamento. Comencé a servir en mi país, viajé al interior, viajaba a visitar iglesia, predicaba en la calle, levantaba grupos de jóvenes para confesar a Cristo, les enseñaba, ¿verdad?, a renunciar muchas veces a las cosas de las presiones de grupo para transformarse en servidores de Dios. Algunos de ellos hoy día son pastores en Uruguay. Es una de las grandes cosas lindas que me queda recuerdo de aquellos movimientos juveniles, hasta que un día me llamaron al pastorado. Y cuando llegué a pastorear, a la iglesia donde yo estaba, en una iglesia que estaba teniendo una pequeña iglesia, estaba decayendo, no tenía casi gente, y al poco tiempo la iglesia se levantó. Luego de allí me pasaron a otra iglesia al interior del país, y de ahí vine para este lugar aquí. Aquí estuve en Worcester pastoreando hasta que llegué aquí a Lynn en el año 2009. Y el llamado pastoral lo fui descubriendo permanentemente, ¿no? O sea, sintiendo pasión para poder responderle al llamado de Dios, pero también aprendí a mirar con los ojos de Jesús. Sí. O sea, es algo que pude verlo, pude entenderlo. La Biblia habla, ¿verdad?, que yo siempre digo que los autores siempre trataron de mostrarnos qué querían mostrarnos de ver a Jesús. Para ellos ver a Jesús era que Jesús tenía una mirada que iba mucho más allá de lo que nosotros los seres humanos miramos, ¿verdad? Cuando tú vas a responder a una necesidad, cuando Jesús iba a responder a una necesidad, Él los veía que tenían la necesidad pero no tenían guía, no tenían liderazgo, y en el mundo siempre va a necesitar liderazgo, y el liderazgo conlleva sacrificio, conlleva renuncia, conlleva muchas veces sentir el dolor de la gente, estar cerca de la gente. Algunos renuncia de repente a estar descansando, a tomarse vacaciones. Ahora mismo yo ya vengo casi 2 años sin tomarme vacaciones y uno lo necesita, pero
A veces uno mira todo lo que hay para hacer y siente que la carga es grande. Jesús decía, tengo compasión de la gente porque están como ovejas que no tienen pastor. A veces nosotros la gente espiritualista mira ese punto y piensa que es el pastor que vaya a buscar a las personas, a los miembros de la iglesia que no van a la iglesia. Tiene que ver con eso, pero generalmente tiene que ver con la gente, con toda la gente que está en la ciudad, en el campo, la gente que camina en los malls, que está cerca de nosotros, en la escuela. Algo que sí todos. quiero mencionar aquí, Pastor, porque me captó un poquito sobre 2 años sin vacaciones, ¿verdad? Y yo creo que hay mucho mal entendimiento de muchas personas que, no nomás de nuestra audiencia, pero también nuestros nuevos miembros que están viendo. Muchos piensan que, los pastores solo están ahí para el dinero, o a veces piensan, ni hacen nada, solo van los domingos. Pero hay mucha preparación, hay mucho estudio, hay muchas personas que yo no siendo pastor, a veces me llaman a medianoche, Dani, necesito oración, Dani, que alguien fue a la cárcel, Dani, que mi hijo está en la calle, Dani, que eso. Ya ni me puedo empezar a imaginar. Una parte es esa, pero también algo que creo que tenemos que hablar sobre es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Es de honrar el día de descanso. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, hay una palabra que en inglés se dice workaholic, tal vez se traduciría como obraólico. Ajá. Es decir, cuando yo veo necesidad, me tengo que meter, tengo que hacer algo. Ese es un problema que yo tengo y muchos me dicen, Dani, despacio, Dani, tienes que descansar, Dani. Y yo digo, hay una desesperación y pasión en mi corazón que cuando yo veo necesidad, ¿quién soy yo para quedarme quieto cuando yo tengo la ayuda allí en la mano? ¿Sí? Entonces, ¿qué usted nos puede compartir sobre eso? Claro, primeramente que nada, es importante que la gente sepa que los pastores están dentro de la categoría de las tres profesiones más sacrificadas en Estados Unidos. Segundo, la causa número 1 de muerte de pastores es ataque al corazón. Tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el estrés, tiene que ver mucho con la salud, tiene que ver mucho con la presión. Lo otro que tiene que ver, el pastor vive una dinámica en el mismo día que puede estar en la gloria al infierno. Porque de un momento está tocando que alguien se entregó al Señor y está comunicando que ángeles suben y ángeles bajan, pero al rato alguien llama y dice, se me acaba de morir mi hijo y tú tienes que ir como pastor allí a aconsejar a alguien que ha perdido su hijo. En estos días yo he estado con un dolor profundo por lo que ha acontecido en nuestra ciudad, por causa de jóvenes que mueren a causa de la violencia, y el pastor lo sufre eso. Para mí eso es una tragedia para la ciudad, es una tragedia para la familia, pero es una tragedia para la iglesia, porque la iglesia está aquí para alumbrar, está aquí para hacer la diferencia, para presentar muchos recursos y ayudar a la comunidad a salir de los muchos lugares de oscuridad. Y cuando se manifiesta la violencia, el pastor sufre. Yo me siento responsable. Yo me siento responsable de que haya habido un tiroteo, me siento responsable de que sucedan estas cosas. Y también uno siente responsable cuando las personas le dicen, pastor, tengo cáncer, pastor, tengo diabetes y no hay solución, pastor, me van a dar diálisis, pastor, perdí mi casa, tuve un incendio. Los pastores vivimos intensamente eso y tenemos que aprender muchas veces a quitarnos esa carga, pero vivimos eso. Entonces, la vida pastoral es una vida muy intensa. Podrán haber distintas visiones sobre el pastorado, pero esa es la visión que yo tengo como pastor. Un hombre que Dios llamó para servir al estilo de Jesús, aquel hombre que sube a la cruz y que le están apedreando, le están salivando, se están burlando de él, pero él le está entregando su vida porque sabe que entregar su vida en la cruz va a producir sanidad, va a producir libertad, va a producir bienestar, y no le importa que lo maltraten, no le importa que lo insulten, no le importa que le griten o que lo agredan, sino que le importa es saber que su actitud va a salvar a alguien. Sí. Entonces, eso yo lo digo muchas veces, que cuando las personas están pasando crisis, que se acuerdan que Jesús subió a la cruz y lo estaba mirando, cuando estaba padeciendo eso, lo estaba mirando a ellos. Sí. En esa crisis. Por eso es muy interesante que nosotros comprendamos que la vida pastoral para mí es una maravilla. Yo creo que hay alguien que siempre dice, no hay mejor trabajo que aquel que a uno le gusta hacer.
¿no? O sea, a mí me encanta trabajar el pastor. A mí me podían haber dicho, me han dicho alguna vez, ¿te animarías a ser el líder de un país, de la iglesia? Me sugirieron una vez. Y yo dije, no, yo quiero ser pastor. Yo O escuché a un sea, pastor de Texas que dijo, él se llama Pastor Gray, y él dijo, si yo soy pastor y a mí me llaman del gobierno y me dicen, queremos que seas el presidente de Estados Unidos, yo no estuviera recibiendo promoción, Ya. estuviera recibiendo una democión y estuviera bajando de posición, no subiendo de posición, Ya. porque cualquier otra posición que me ofrezcan no es igual y ni se No. acerca a lo que soy Tú como sientes pastor. responsabilidad, por ejemplo, yo siento responsabilidad no para exigirle al alcalde, al jefe de policía, a los doctores, siento responsabilidad por ellos, por orar por ellos, por acompañar los momentos críticos, por exhortarlos si es posible, que si hubiera algo que hubiera que exhortar, tener una voz, pero no una exhortación y errática, una exhortación política, una exhortación caprichosa, Sí. sino una exhortación pastoral, algo que venga a traer un bienestar a la persona, no una acusación. Entonces, el pastor siente eso por la nación, por la ciudad. Sí, yo sé que hay a veces estereotipos que a veces muestran diferencia, pero estoy hablando del pastor que se rinde a Cristo porque se rinde a la gente. Y claro, a veces nos llaman de noche, el otro día yo a las 6 de la mañana me estaban llamando, uno tiene que atender porque ¿quién te llama a las 6 de la mañana? Entonces, que te llama a las 2 de Solo la los que mañana. piden dinero. O a las 3 de la mañana te llaman. Y si Ya, te llaman a las 3 de la mañana, hay veces que parece increíble, Yup. no valía la pena que te llamaran a las 3, podía esperar, ¿verdad? Por ejemplo, si murió alguien en un país y yo le digo a los hermanos, si su familia murió alguien en su país y usted no va a cambiar la historia, que lo dejen descansar porque al otro día va a necesitar tener fuerza para soportar la crisis que va a venir. ¿Me explico o no? Sí, sí. Entonces, hay veces que las personas no valoran eso, están En el desesperadas. entrenamiento de trabajador social como lo que yo soy, nos enseñan de tal hora a tal hora contestamos, después de tal y antes de tal hora nada. Aunque sea emergencia, aunque no, tienes que poner límites, porque si tú no los pones, la gente no va a respetar Claro, tus límites, sí. la gente no va a honrar no, eso. no, porque a veces la gente está desesperada y llaman. Por ejemplo, está presa. Si, por ejemplo, agarró migración, y yo he trabajado mucho con la gente con el tema de migración, yo no puedo hacer nada. Y, Pastor, queremos entrar en un segmento Ya. que se llama Rapid Fire. Esas preguntas van a ser muchas preguntas, pero tratemos lo mejor posible de responder Corto. en menos de 10 segundos cada Ya, una. ya. ¿Sale? Ok. Una de las preguntas que tengo hace rato antes de entrar aquí a la entrevista, me estaba diciendo un poquito sobre el lenguaje de señales para personas que hablan Ya. español. Entonces, aparte de eso, ¿qué es algo que su iglesia está haciendo para mantener su iglesia accesible para las personas que tienen discapacidades? Bueno, primeramente que nada, sabiendo que hay personas que tienen necesidades y que la iglesia es para todos. Nuestras instalaciones van a tener ascensor para la plataforma, va a tener ascensor para subir al santuario, los carteles para personas que no pueden ver, puedan tener carteles que puedan ser fáciles de eso, también lenguaje de señas, todo lo que tenga que ver con considerar a las personas en su área de vida puedan ser atendidos, que cuando llegue a la iglesia encuentre que en la iglesia puede sentirse cómodo. Excelente. ¿Verdad? Y también el tema de seguridad, el tema de Sí. todo lo que tiene que ver con seguridad. Nosotros tenemos seguridad afuera de las puertas, adentro del edificio, cámara para poder cuidar a los niños de muchas cosas y todo eso. Estamos permanentemente invirtiendo, o sea, el dinero que entra a la iglesia muchas veces tiene que ver para invertirse en esas cosas. En su iglesia hay mujeres y hombres que sirven como líderes y tienen otras posiciones en cuales sirven. Pero cuando una persona cae en pecado, vienen con confianza en confidencialidad a usted y le dicen lo que pasó. ¿Cómo se ve la disciplina hacia una persona que ha caído en pecado pero está sirviendo en la iglesia, en su iglesia en particular? Ya, hay personas que rechazan la idea de que se equivocaron y le cuesta esa parte. Es más difícil ahí. Pero está en ese punto que persona que viene y dice, pastor, yo caí. Entonces yo caí de la gracia, robé, adulteré, forniqué, o cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces el pastor está ahí para ayudar, es un sacerdote. Es aquel que entra delante de Dios
para interceder por esa persona, pero también es aquel que guía a la persona para poder reacomodarse y encontrar la forma de ponerse en el camino nuevamente. ¿Cómo usted siente, perdón, cómo usted siente que la pandemia ha afectado a la iglesia? A la iglesia yo creo que no la ha afectado, a la iglesia la hizo más poderosa, en mi caso personal. Sí. ¿Por qué? Porque nos redescubrimos, la pandemia necesitaba una iglesia, la pandemia necesitaba un pastor, y nuestra iglesia y este que es su servidor trató de responder. A mí Y me nos encanta dimos eso, cuenta yes. que ahí somos iglesia, ¿verdad? Ahí Sí, es sí. donde somos iglesia. En las crisis es cuando la iglesia tiene que estar. Primero, para poder hacer entender a la gente que era un problema de salud, no eran teorías conspiratorias, poder reubicar a nuestra gente y poder hacer que las personas se sintieran cómodas en poder vacunarse, poder estar tranquilos, ¿verdad? Y poder responder en base a eso por el tema de comida. Eso fue algo que todo me ese gustó tema. mucho de la iglesia que usted pastorea, Pastor, porque aceptaban mucho la idea y hasta apoyaron las personas que querían recibir la vacuna, el vaccine, ¿verdad? Yeah. Del COVID. Y yo creo que muchas personas a veces rechazaban esa idea. Y hay diferentes razones, ¿verdad? Para no Yeah. entrar mucho profundamente. Pero a mí, yo personalmente, como Dani, agradezco mucho la intencionalidad que su iglesia y usted como pastor tuvieron con la comunidad. Y en un poco de minutos vamos a entrar más en la involucración que usted tiene en la comunidad. Pero también queremos preguntarle, ¿cómo usted siente que la inteligencia artificial va a influenciar o afectar a la iglesia? Bien, primeramente que nada, para mí todo lo que es adelanto tecnológico es buenísimo, todo es buenísimo. Eso es parte de la profecía bíblica. La profecía bíblica dice la ciencia se aumentará. O sea, qué bueno, eso es parte de ahí. Y a mí, por ejemplo, nosotros estamos saliendo por televisión. Hay cantidad de recursos tecnológicos que no los conocemos porque no nos da el tiempo conocerlos todos. Pero si los conociéramos, el uso sería maravilloso cada día. Creo que va a ser bueno. Por supuesto que como todo, va a haber cosas que se van a hacer mal y van a haber cosas que se van a hacer bien. Para mí es una buena cosa poder de repente... Yo no soy cantante, Tony. Perdón, Dani. Yo no soy cantante. Yo tengo la mala fama de cantante porque soy malo. Pero por ahí con mi voz puedo hacer que cante en el futuro, ¿verdad? Pero es poeta, Pastor. Ya. No, sí, pero... Y romántico. Ya es romántico. Yeah. Pero por ahí digo yo, bueno, un día quizá cante porque la inteligencia artificial va a agarrar mi voz y la va a adaptar y voy a poder cantar. No voy a ser yo, va a ser la inteligencia artificial. Para que yo cante, Pastor, van a tener que hacer inteligencia de milagros. Ya, de milagros. Porque sí. así nomás no. No, esos son los milagros que uno cree, que uno a veces busca, ¿verdad? Que es poder hacer algo que no puede hacer. Pero Dios sabe todas las cosas y es muy interesante. Tengo una hija que le encanta cantar, tengo un hijo que le encanta tocar la guitarra y no canta mucho, pero le encanta tocar la guitarra, toca muy bien. Y tengo una hija que canta muy bonito. Y bueno, lo que yo no puedo hacer lo hace ella. Hay un hombre que se llama, no sé si usted lo conoce, Jordan B. Peterson. Él es un hombre muy asombroso, tiene mucha sabiduría, sabe mucho de escritura. Él le preguntó a la inteligencia artificial, ¿existe Dios? Y la máquina le respondió, soy un modelo de lenguaje, no puedo responder, bla, bla, bla. Y le dijo, pero supongamos que eras un humano. ¿Existe Dios? Y le dijo, sí. Sí existe Dios. Y siguió en la respuesta, ¿no? Pero otra pregunta que tenemos es, para los padres que tienen muchos nervios ahora que ya están empezando los niños a regresar a la escuela, muchos ahorita tienen nervios por la teoría de raza crítica que se está enseñando o que se está empujando mucho a la agenda del LGBT, los libros que se están metiendo en muchas bibliotecas. Incluso hay escuelas que tienen, no sé si usted ha escuchado de esto, pero son closets de afirmación. Es decir, si un niño varón, biológicamente varón, entra a la escuela, él se cree niña, tienen un closet donde él se puede quitar la ropa, ponerse ropa de niña y puede estar en su ropa de niña todo el día, y antes que venga mamá o papá por él se puede cambiar de nuevo a su ropa de varón e irse a casa sin que los padres tengan que saber. Entonces, con estos nervios allá en la comunidad, ¿qué es su recomendación para los padres? Bueno, primeramente que nada, tratar, o sea, a veces no podemos luchar contra todo eso. O sea, cuando tenemos una base sólida definida sobre conceptos, sobre esos temas, podemos dolernos, podemos pelear. Todavía hay mucho que hacer en tema de
de leyes, de normas y tratar con superintendentes, tratar con principales de las escuelas, porque así, por muchos esos temas. Pero los padres deben hablar genuinamente con sus hijos. Los padres deben ser personas, los padres nunca deben perder la patria potestad de sus hijos. Ellos deben ser emocionalmente, aparte de espiritualmente, emocionalmente, y también en el dote de liderazgo sobre sus hijos deben de ejercerlo educando. No educando contra, sino educando a favor de cómo conciben al ser humano, de acuerdo a la palabra de Dios, en el caso de los que son cristianos, cómo lo conciben y enseñándolo bien. Pues nosotros no podemos estar peleándonos con algo que posiblemente mañana se va a descontinuar. La historia del ser humano ha ido creciendo, tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, tenemos historia de Noé, tenemos la historia, ¿verdad?, por ejemplo, del tiempo de Nínive, que habían cosas en las comunidades que que se practicaban, que alteraban el orden de las personas. Sin embargo, hubieron un llamado de Dios y hubieron cambios. Entonces, hay veces que hay cosas que van a pasar. Ahora, ¿cómo nos comportamos nosotros? Lamentablemente, muchos padres están entregándole todo a la sociedad. Cuando le entregan los teléfonos, los dispositivos, para que se entretengan, porque yo tengo que hacer otra cosa, pues yo también tengo que entretenerme con el dispositivo, le doy el dispositivo a los hijos. Cuando no le enseño lo que tengo que enseñarle, la sexualidad hay que enseñársela a los hijos, apenas pregunten, no con cosas ocultas, hay que decirle la verdad. Sí. O sea, claro, con términos de niño, con palabra de niño, pero decirle la verdad. ¿Verdad? Algo que yo le he recomendado a los padres, pastor, que tengo como clientes en el trabajo anterior que tenía, era las escuelas y los teléfonos no son los que están creando tus hijos. Tú eres el que está creando a tu hijo. Tú tienes la habilidad de decir no al teléfono, no a ciertas cosas en la escuela, incluso cuando hacen como celebraciones de Halloween o algo así, tú tienes el derecho de decir, hoy no mando a mi hijo. Ahora, pero cuando viene, como usted está diciendo, ¿verdad?, de darle el celular, por ejemplo, es que viene el papá cansado del trabajo, quiero llegar a descansar, ven, aquí está el phone, vete para allá, voy a descansar un rato. Y se crea el niño con el teléfono en vez de con el padre, y usted sabe que ahora los chicos saben cómo esconder de todo. Pero ¿por qué no hacemos unas 2 preguntitas más para entrar en el involucramiento comunitario? Su favorito autor afuera de la Biblia. Afuera de la Biblia, sí. Bueno, tengo un doctor que he conocido últimamente, el doctor Samuel Pagán, que ha escrito ya 56 libros. Wow. Él es un puertorriqueño, se crió, desarrolló su vida prácticamente entre Israel y Estados Unidos, ha sido un arqueólogo, es un teólogo impresionante y últimamente se ha transformado en ese autor que me ha ayudado mucho y me ha identificado mucho con la historia bíblica de la perspectiva del servicio cristiano. Y también otro autor es un autor que Daniel Rodas, que es un escritor guatemalteco americano que ha escrito sobre inmigración, sobre los cristianos en la frontera, y que ha hecho otros libros y que ha sido muy directo, muy confrontador de las políticas migratorias del mundo y también de cómo guiar a la iglesia en ese tema. ¿Cuál es su favorito restaurante en Lynn? Bueno, ahí me voy a meter en problemas. Ahora sí tenga cuidado. Pero habitualmente yo compro muchas veces en Pollo Royal. Me encanta el pollo que ellos hacen con un arroz con camarones que ellos hacen, me encanta, ¿verdad? Pero muchas veces hemos comido en algún otro restaurante mexicano, también es salvadoreño, y hemos disfrutado. Pero Pollo Royal, mi esposa me dice, elegí vos la comida, yo voy a Pollo Royal. Tal vez usted escuchó lo que pasó hace poco, ¿verdad? Que pasó ahí en Pollo Royal. Entonces, eso no es un patrocinamiento de Pollo Royal, no. Pero les quiero pedir que por favor apoyen a nuestros hermanos latinos, ¿verdad? Que son latinos y son dueños de negocio. Hay que apoyar a nuestra comunidad, hay que apoyar el progreso financiero de nuestra comunidad aquí en Lynn.